Múltiples lenguajes, quinto grado, primaria, página 192. La tumba de Cuauhtémoc, el joven abuelo de México. Así como para tu familia, es importante saber dónde están enterrados los restos de tus abuelos y otros seres queridos, con el fin de honrarlos y cuidarlos. Para los pueblos y culturas del mundo ha sido primordial resguardar los cuerpos de aquellos personajes determinantes para su historia. No obstante, por situaciones graves de guerras internas o invasiones extranjeras, a veces no se cuentan con dicha información. En México es el caso de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, quien encabezó la resistencia ante la invasión española después del asesinato de Moctezuma y la muerte por viruela de Cuitláhuac. Cuauhtémoc fue nombrado tlatoani el 1 de febrero de 1521, asumiendo el liderazgo del pueblo mexica, después de la matanza en el Templo Mayor y la expulsión del ejército español en la Noche de la Victoria, antes conocida como Noche Triste. Cuauhtémoc asumió el mando en medio de la afectación de una epidemia de viruela, enfermedad hasta entonces desconocida por el pueblo mexica, y pocos días antes del sitio de Tenochtitlan, donde los españoles y sus aliados cortaron suministros de alimentos y agua potable a la ciudad. A pesar de estas condiciones, los guerreros y el pueblo mexica, liderado por Cuauhtémoc, resistieron durante más de 80 días. El 12 de agosto, ante la evaluación de los daños e inminente caída de la ciudad, en mando de los invasores españoles, Cuauhtémoc dio un discurso con un mensaje triste, aunque lleno de esperanza. En él, invitó al pueblo a mantener la esperanza en el futuro, en el nuevo amanecer, en el nuevo sol. Dicho amanecer representaría un inicio fresco para los hijos de la Madre Tierra, Anáhuac, donde renacerían de sus cenizas y de los escombros para luchar por volver a ser el gran pueblo mexica. Al día siguiente, 13 de agosto de 1521, México, Tenochtitlan, fue tomada por los españoles, haciendo preso al tlatoani, quien pidió ser sacrificado y entregado en ofrenda conforme a la tradición. Pero Hernán Cortés decidió mantenerlo vivo, como estrategia para facilitar la dominación de los demás pueblos. Entonces, ¿cómo murió Cuauhtémoc? Tiempo después, Cortés fue a las Ibueras, hoy Honduras, para apaciguar el levantamiento de un capitán español en su contra. Llevó a Cuauhtémoc. Consiguió por un lado para evitar que, al dejarlo en Tenochtitlan, pudiera inspirar algún levantamiento indígena, y por otro, para mostrarlo como una especie de trofeo, frente a otros pueblos mesoamericanos, y así facilitar su sometimiento y aceptación de las nuevas condiciones impuestas por los españoles. El viaje a las Ibueras era largo, pues había que hacerlo caminando y a caballo, así que llevó varios meses, durante los cuales la caravana, compuesta principalmente por guerreros indígenas, tuvo dificultades al entrar al territorio selvático. Ahí se corrió el rumor de que Cuauhtémoc estaría organizando una sublevación contra Cortés. Ante esta situación, y a pesar de que el tlatoani negó participar en dicho plan, fue asesinado, colgado de una ceiba, en un punto que se encuentra entre los estados de Campeche y Tabasco. Pero ¿dónde quedaron sus restos? Dicen que Cortés decidió que fueran incinerados, pero que su orden no fue obedecida, pues la tradición mesoamericana indicaba que Cuauhtémoc tenía que ser llevado a su lugar de origen, sobre todo tratándose del jerarca más importante de la cultura mexica. Así es que prepararon su cuerpo, según la tradición, sahumándolo, acción de dar humo aromático a algo a fin de purificar o para que huela bien, y envolviéndolo en plantas especiales, para llevarlo en un viaje que duró 40 días a pie, hasta Ixcatiopan, donde estaban los restos de su madre, con la intención de enterrarlo junto a ella. Dicen que el traslado se hizo en secreto, vigilando que los españoles no se enteraran y cuidando el cuerpo con toda la ritualidad que la tradición indicaba. De esta manera, el cuerpo de Cuauhtémoc fue enterrado junto al de su madre. 4 años después, Fray Toribio de Benavente, Montolinia, fue a rescatar el cuerpo de su fraile amigo, Juan de Tecto, a quien, dicen, le habían dado muerte junto a Cuauhtémoc por oponerse al asesinato del tlatoani y esconder información sobre el interrogatorio previo a su ahorcamiento. Una vez rescatado el cuerpo de su amigo, exhumó también el cuerpo del guerrero para colocarlo, escondido en un lugar especial dentro del templo principal de Ixcatiopan, con el tiempo de honrar su vida y la heroica defensa que hizo en su ciudad. Ahí mismo construyeron
11 años después, en 1539, la iglesia de Santa María de la Asunción, quedando bajo el altar principal la Micapé-Tlacali, tumba de Cuauhtémoc. En dicho lugar, Fray Motolinía elaboró un documento dando fe del acontecimiento, lo entregó a una familia y pidió que la sepultaran, se mantuvieran en secreto para evitar los conflictos con Hernán Cortés. Al ser Cuauhtémoc un personaje que bien podía convertirse en un símbolo de lucha y resistencia para los pueblos mesoamericanos, encomendando a esa familia que resguardaran los importantes escritos durante las generaciones necesarias hasta que fuera tiempo de reconocer y honrar al último Tlatoani. Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, fue un misionero franciscano que fungió como historiador de la Nueva España. Tomó el nombre de Motolinía, pues así le decían los indígenas en lengua náhuatl, haciendo referencia a la gente humilde o sencilla. Y si era un secreto, ¿cómo es que se sabe ahora? El secreto se guardó y se fue pasando de generación en generación entre aquella familia y los huehues, abuelos sabios, del pueblo, hasta que, en 1949, el doctor Rodríguez Juárez, médico curandero y sabio de la comunidad, informó al cura del pueblo lo que sabía y que él era el heredero del documento. El sacerdote no esperó mucho tiempo, sino que en la misa del domingo siguiente dio a conocer la noticia, informando que, justo debajo del altar mayor de la iglesia, donde se encontraban reunidos, estaban resguardados los restos de Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica. Esto causó gran revuelo, no solo entre los feligreses, sino también entre las autoridades, quienes demandaron al ciudadano presentar las pruebas. Así, el doctor Rodríguez Juárez mostró el documento dejado en su custodia por sus abuelos y a su vez dejado a estos por sus propios abuelos, durante 11 generaciones, a lo largo de más de 450 años. Lo expuesto por el doctor Rodríguez y el propio documento causaron dudas sobre su veracidad, así que el presidente municipal de aquella época pidió la intervención del gobierno federal para confirmarlo o desmentirlo. De esta manera, el gobierno federal creó una comisión de investigación a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, encabezada por la arqueóloga Eulalia Guzmán, quien revisó los documentos y dio fe de que dichos escritos eran copia fiel de un original. A partir de ahí, comenzó con el segundo paso en la verificación de lo dicho por el doctor Rodríguez Juárez en los documentos. Averiguó, mediante entrevistas con las personas más antiguas y sabias del pueblo, para indagar lo que sabían sobre la existencia de la posible tumba de Cuauhtémoc en Ixcatopan. Esta técnica de rescate de la tradición oral para la construcción del conocimiento histórico confirmó la hipótesis de que los restos estarían enterrados en la iglesia. Entonces, seguiría hacer las excavaciones correspondientes, lo que implicaba derribar el altar principal. Una vez conseguidos los permisos necesarios ante las autoridades implicadas, se dio paso a la excavación. Para sorpresa de la arqueóloga y alegría del pueblo, en general, se descubrieron en algunos metros abajo estaba una tumba hecha de acuerdo con la tradición indígena del siglo XVI, y dentro de ella los restos óseos de una persona junto a una placa de cobre con una inscripción que decía Rey N.S. Cuauhtémoc, Rey Nuestro Señor Cuauhtémoc. El metal tenía rasgos de oxidación tan antiguos que correspondían con la fecha mencionada en el documento y con el conocimiento histórico sobre la muerte de Cuauhtémoc, entre otras fuentes. Durante los años siguientes, ha habido otras 3 comisiones que investigan el descubrimiento y que no han podido confirmar la veracidad del mismo. En ese momento, el INAH, a través de la arqueóloga Eulalia Guzmán, confirmó el hallazgo. Los restos de Cuauhtémoc habían sido encontrados. Sin embargo, otros investigadores del instituto pusieron en duda el procedimiento utilizado para llegar a esa conclusión y pidieron hacer nuevas investigaciones para comprobarlo. La nueva averiguación detectó algunas fallas en el procedimiento y no pudo confirmar el hallazgo. Con esto, se puede observar que existen 2 grupos de científicos que se pronuncian en torno al tema, unos dando por hecho que son los restos de Tlatoani y otros que no lo pueden confirmar. Ambos representan sus propias pruebas científicas, aunque quienes lo niegan mencionan que dichas pruebas no son suficientes. Este hecho demuestra que la ciencia está siempre en movimiento, y a quienes la generan son seres humanos con una subjetividad, con sus propias creencias, ideologías e intereses. Y muestra también que no existe una verdad única ni absoluta, y que en todo caso las ciencias y las humanidades están en busca de ella. Lo que sí es un hecho indudable es que en Ixcatiopan,
El pueblo ha convertido la iglesia de Santa María de la Asunción en el Museo Tumba de Cuauhtémoc. Ha quitado todas las referencias católicas y han hecho un gran mausoleo a la tumba del Tlatoani, diseñado por Diego Rivera, quien, junto con los artistas y personajes de la cultura y la política, acudieron a visitarla. Ixcatiopan ahora se llama Ixcatiopan de Cuauhtémoc, y en febrero, el mes de las fiestas más importantes en el pueblo, festejan el día 1, fecha de Cuauhtémoc. Fue nombrado Huey Tlatoani de Tenochtitlan. El 2 de febrero, día en el que el cura dio a conocer el pueblo de la noticia de la ubicación de la tumba. El 23 de febrero, cuando festejan el día de su nacimiento, que en realidad fue el 14 de julio, y finalmente el 28 de febrero, cuando conmemoran el día de su muerte. En Ixcatiopan están convencidos de que ahí están los restos de Cuauhtémoc. Los documentos, la tradición oral y las excavaciones realizadas lo respaldan. Así pues, el Museo Tumba de Cuauhtémoc está en el centro del pueblo, justo donde antes estaba la iglesia de María de la Asunción, y antes de esta, el templo mayor de Ixcatiopan, que en lengua náhuatl quiere decir sobre algodón divino. En el museo se pueden ver los restos del Tlatoani, exposiciones geográficas del hallazgo arqueológico y frecuentemente se realizan ceremonias y danzas prehispánicas para honrar el último Tlatoani mexica. Cuauhtémoc, que en lengua náhuatl significa sol del atardecer o águila que desciende, y a quien el poeta Amado Nervo bautizó como el joven abuelo de México, pues fue asesinado cuando apenas contaba con 25 años de vida. Bien vale el gozo de ir a visitarlo en aquel pueblo, que guarda en su corazón un pedazo de la memoria de nuestra historia y que al conservarla hace también historia. Discurso de Cuauhtémoc un día antes de la caída de Tenochtitlan, en español. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro, y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá, y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté, y en la mansión del silencio permanezca, muy prontamente reunámonos y estrechémonos en el centro de nuestro ser, ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio del Creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego. Que nuestros caminos queden abandonados y nuestros hogares nos resguarden, hasta que cuando salga nuestro nuevo sol, los papacitos y las mamacitas, que nunca olviden guiar a sus jóvenes y hacer saber que sus hijos, mientras vivan, cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada tierra náhuatl, al amparo y la protección de nuestro destino y por nuestro gran respeto y buen comportamiento, confirmados por nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy amistosamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros les encargaremos a nuestros hijos que no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino. Es nuestra amada Madre Tierra Anáhuac.